Gloria a Jesús. Bendigo grandemente sus vidas, amén. Pido a Dios que les ayude siempre en su diario vivir y que no se suelten de Él, amén. Nos soltamos de Él y perdemos todo. Amén. Gloria a Dios. Vámonos inmediatamente al consejo, amén. Yo quiero que usted busque el libro de Daniel. Se puede quedar allí sentado y vamos a buscar el libro de Daniel. ¿Lo encontraron? Viene después de Ezequiel, antes de Osea, porque son los libros que se pierden. En el capítulo 12, en el verso 4, dice la palabra de Dios. ¿Ya todos lo tienen? Daniel 12, 4. Amén. Todos lo tienen. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amén. Yo me quiero detener en esa última parte. El aumento de la ciencia. Amén. Y hoy el consejo que vamos a estar dándole lleva el título Cultura Tecnológica. Hoy le puse título. Cultura tecnológica. Hoy día se considera a las personas que no manejan la tecnología como analfabetas. Antes el concepto analfabeta era para las personas que no sabían leer y escribir, que no tuvieron la oportunidad de ir a un colegio donde se le enseñaran las letras, donde se le enseñaran los números, donde se le enseñara cómo hacerlo, cómo escribirlo, cómo identificarlos. Pero como la ciencia ha aumentado y hoy lo que lleva la bandera en el mundo entero es la tecnología, se dice que aquellas personas que no hacen uso de ella son consideradas analfabetas, porque como esto es el boom de los últimos tiempos, se requiere de que las personas tengan conocimiento de ello. Daniel aquí en este libro estaba diciendo cómo la ciencia iba a aumentar, y si nosotros nos ponemos a pensar, la ciencia ha aumentado, porque antes no había fluido eléctrico, antes no había alcantarillado. En la época de antes, la gente cuando hacía sus necesidades las tiraba por la ventana. Y uno dice, uy, qué asqueroso, pero eran las condiciones en que estaban. Y no había un bombillo donde uno pudiera encender la luz para ver la claridad en las noches, sino eran lámparas, linternas, antorchas. Pero el mundo siguió avanzando, amén. Y después vamos viendo en los diferentes siglos cómo se va incrementando el número de aparatos tecnológicos. Cuando comenzó a hacerse el automóvil, las locomotoras, ya comenzó a haber el fluido eléctrico, los sistemas de alcantarillado. En los años 80 ya es cuando comienza a verse el incremento de los computadores. Comienzan a salir más o menos en los años 80 los computadores. Antes el que tenía un computador era porque económicamente estaba muy bien, porque era un aparato de difícil acceso dentro de un hogar. Los que tenían computador eran las grandes empresas, que podían darse el lujo de comprar esos computadores para poner en funcionamiento todo el manejo de su empresa, y eso agilizaba mucho los procesos. Yo me acuerdo que yo vendía computadores, yo era asesora en ventas y a mí me fue muy bien. Era muy magnífico
porque yo trabajaba con las empresas y ellas pedían hasta 80, 40 computadores. Hoy día pienso que eso ha disminuido y ya no se ven tantos vendedores como en la época en que yo lo trabajé de estos equipos, porque ya el acceso es mucho más fácil, son mucho más económicos. Pero la ciencia ha ido avanzando. Y créalo que cuando uno ve cómo eran antes las cosas y cómo son ahora, uno dice, yo prefiero vivir en esta época, ¿verdad? Porque claro, uno se va a las épocas anteriores y vivir con una linterna en la casa, uno dice no, pero la gente en su época se acostumbró a ello, porque nosotros, en la medida en que los años van pasando, la ciencia ha ido aumentando y nosotros nos vamos acostumbrando a todos esos avances tecnológicos. Pero si esos avances tecnológicos nosotros no los sabemos manejar, eso puede perjudicar aún la vida nuestra. Hoy día se usa mucho el manejo de las redes sociales. Y eso cuando comenzó a desarrollarse, se desarrolló con el fin de despertar como oportunidades en las personas, en convertir como cosas aisladas en centralizarlo mucho más. También se dice que las redes sociales fue un tremendo avance para la sociedad, para nosotros. Era fácil a través de un mensaje de texto mandar a otra persona una información. Antes teníamos que hacerlo con Marconi y era o telegrama y era un número ilimitado de letras porque te cobraban por cada letra. ¿Cuántos vivieron eso? Tienen más de 50. Pero bueno, uno lee todas esas cosas, ¿verdad? Es más, buscando entre archivos que tenemos, nosotros, la cooperativa que teníamos vendía Viper y apareció el archivo de los Viper. ¿Cuántos conocen el Viper? Ah, no me digan porque eso es de hace poco. Y teníamos las muestras de los Viper donde uno llamaba y decía, envíele un mensaje a no sé quién y dígale que me llame, ¿verdad? Entonces yo se lo mostraba a mis hijos y me decía, mami, ¿y eso sí funcionaba? Yo le dije, sí, eso era lo último. Era el boom de la época, eso no sé en qué año fue, pero eso era lo último, lo fascinante, ¿verdad? Y todo el mundo andaba con un Viper aquí. Los hombres lo andaban aquí en la correa, ¿verdad? Para que vieran que tenía Viper. Es decir que la ciencia en la medida en que aumenta favorece a la humanidad. Pero hay un pero, y valga la redundancia. Si nosotros como seres humanos no sabemos utilizar bien estas herramientas tecnológicas, nosotros podemos perjudicarnos. En España encontraron una vez una niña de 14 años en una época donde era de mucha nieve, en el jardín de la casa, toda entumecida, casi sin signos vitales, los dedos con poca circulación, la presión muy baja. Los papás comenzaron a buscarla, no la encontraban. Cuando fueron afuera al jardín, la encontraron allí casi entumecida porque había mucho frío y tenía entre sus manos un móvil, un celular. Ellos se sorprendieron porque no conocían ese celular. Uno conoce lo que le regala a los hijos, ¿verdad? Ellos angustiados la llevaron a la clínica, obviamente, no sabía qué estaba pasando. Cuando la llevan a la clínica y ya le hacen todo, ella comienza a responder frente a lo que le habían inyectado, el medicamento que le habían dado. El psiquiatra, salió un psiquiatra y le dijo, bueno, lo peor ya pasó, su hija está bien, pero lo peor es lo que le voy a decir. Su hija sufre de nomofobia. Esa era una palabra que en ese entonces ese padre no conocía el significado. Él dijo, ¿qué es eso? Es una enfermedad. Pues salen tantas enfermedades.
y el doctor le dijo, nomofobia es tener fobia a quedarse sin un aparato en sus manos. Ellos comienzan a recordar que hacía 2 años atrás ellos venían teniendo problemas con la niña, porque la niña se había aislado, porque la niña andaba mucho en su celular, su círculo de amigos se había reducido, sus momentos en familia ya ella no quería estar y si estaba era como si no estuviera, porque a veces estamos en presencia, pero estamos hablando con todo el mundo. Entonces, en vista que sus notas bajaron, sus papás con el tiempo decidieron, se acaba el celular, se acaba internet y se acaba redes sociales y todo. Ella, ¿qué hizo? Ella comenzó a desesperarse mucho. Los papás veían que ella andaba como con ansiedad, desesperada. Ellos decían, bueno, eso es como le quitamos eso, ella anda brava. Pero no sabían que ella ya tenía desarrollada una enfermedad, porque nosotros muchas veces creemos que las enfermedades pues son de tipo nada más físico, pero hay de tipo psíquicos y ella estaba pasando esta enfermedad. ¿Qué pasó? Que ella con la mesada que le daban, ella comenzó a juntar el dinero y se compró un celular a escondida de sus papás. Entonces, como en la casa no había ya internet, ella ¿qué hacía? Se iba al jardín, cuando los papás se entretenían, a coger el wifi del vecino, porque eso es lo más común. Entonces, eso lo hacía ella todas las noches, pero un día entró tanto en ese sistema, en estar chateando, que se olvidó del frío intenso que había esa noche, al punto que la llevó casi que se muere, porque ya su cuerpo no circulaba la sangre, no estaba de pronto protegida, se iría como estaba para el jardín, y fue cuando sus padres la encontraron. Entonces estos padres se estaban enfrentando a un problema bastante difícil, porque aunque el nomofóbico no consume sustancias, sus inclinaciones o su conducta es como aquel que la consume. Y se dice que es tan perjudicial a las personas que padecen de nomofobia, que los síntomas son como el que consume alcohol o el que consume droga o el que consume cigarrillo. Se desesperan tanto por tener el aparato en sus manos que si no lo tienen, eso es un desastre para ellos. Estas personas tienen un problema tan grave que ellas viven como pensando el día que se queden sin minutos, pensando el día que se les descargue aún el celular, y lo peor es que lo olviden en la casa. ¿Por qué? Porque crean una dependencia a este aparato tecnológico que prácticamente no se puede vivir sin él. Nosotros muchas veces hemos cometido errores, aún con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque como el aparato, ya sea la tablet, ya sea el smartphone, se lo damos al niño y eso lo entretiene y lo aquieta, para nosotros llegó la solución perfecta a nuestras vidas, no sabiendo que estamos haciendo un daño tremendo en la mente de esos niños. Cuando los niños comienzan a experimentar estos sistemas a temprana edad, nosotros le estamos perjudicando, ¿sabe por qué? Porque ellos apenas están solidificándose en sus emociones y su proceso de atención apenas se está formando. Entonces, si yo, como padre, para que ellos se aquieten, le doy estos aparatos constantemente, yo lo que estoy haciendo es creando una dependencia desde temprana edad hacia ellos, y como ellos no saben manejar los tiempos, para ellos de pronto 1 hora es 1 minuto, porque ellos quieren más, si quieren más, si quieren más, usted es el que sabe que ya lleva mucho tiempo. Y comenzamos a perjudicar y a perturbar el cerebro de ese infante. Por eso es que hay muchos niños que de pronto son muy distraídos, porque esto lo que hace
la tecnología, los distrae. ¿Por qué? Porque esos jueguitos que ellos están jugando constantemente, esos que ellos ven a través, eso le viene a su mente y ellos se dispersan del medio o el entorno en que están. Mire, esto es un problema tan grave que en la Unión Europea han hecho estudios y vienen haciendo estudios desde hace mucho tiempo, donde dice que más de 2.000 millones de personas son usuarios activos de estas redes sociales. Más de 2.000 millones de personas. Es decir, eso equivale al 30% de la población terrestre que están constantemente en estas redes sociales. Y se dice que 350 millones son adictos al Facebook y que las edades oscilan entre los 16 y 35 años, pero yo apuntaría a decir que hasta más edad. Porque yo he conocido personas ya, señores o señoras, que no pueden vivir sin el Facebook. Y dicen que de este 68% manifiesta revisar sus redes sociales mínimo 10 veces al día. Son porcentajes que uno dice, será, pero es que la gente cada vez que se sienta en un computador o que tiene la posibilidad de estar en el aparato, busca revisar el Facebook, a ver qué pasó, qué sucedió, qué foto montaron, qué foto no montaron. La muchachita que yo le comento, el caso que le comenté ahorita, esta muchachita comenzó a montar fotos en el Facebook y ella se deleitaba que le dijeran me gusta, porque eso es lo que la gente hace, monta fotos para que le digan quedaste chévere o le den el cosito el like. Pero como ya llegó un momento en que ella ya no le decían me gusta, entonces ella quería sentirse que a ella la veía, entonces comenzó a posar en bikini. Pero como ya el bikini no era tampoco suficiente, entonces ya montaba fotos seductoras. Mire hasta dónde llega la imaginación de una niña entre los 12 y 14 años viviendo esta cantidad de cosas, hermano. Y nosotros muchas veces estamos tranquilos porque el niño está allí en el computador, no está en la calle, no está haciendo nada, pero nosotros no sabemos con quién y en qué parte del mundo nuestro hijo está. Yo me ponía a analizar y yo decía, pero antes los padres tenían mínimo 5 hijos, no había televisor. Yo le digo a mis hijos, vea, la televisión la colocaban a las 4 de la tarde, de 4 como a 6. En la mañana no había televisión, no había computador, no había tanta tecnología y uno en familia era más armónico, con los vecinos era más armónico. ¿Qué está pasando hoy día? Que la gente se está aislando y eso ha causado una preocupación y una alarma a nivel mundial. Porque antes la gente socializaba, vamos a un matrimonio, vamos a compartir en tal lado y la gente compartía. Pero yo un día fui a un grado donde todos los jóvenes estaban allí juntos, pero cada quien estaba por su lado, porque todos estaban con sus smartphones hablando no sé con quién. Un día salí con mi esposo y mis hijos a un centro comercial y nos sentamos allí en el lugar de la cafetería y se sienta una pareja y cada quien por su lado. Yo tenía ganas de pararme y decirme, están perdiendo el tiempo. Porque yo tengo que aprovechar cada tiempo que yo paso con los míos. Porque de pronto llega un momento en que ya yo no los voy a tener. Porque nosotros en esta tierra estamos de pasada. Y nosotros, aún conociendo la palabra de Dios, hemos fomentado en nuestros hijos el que se vuelvan adictos a la tecnología. Mire, le voy a decir algo sorprendente, pero que es tan real y que yo me sorprendí. Leía que los altos ejecutivos y empresarios de las empresas que producen estos programas y estos aparatos le prohíben a sus hijos que ellos anden metidos en eso. Y le estoy hablando de eBay, de Hewlett Packard, los altos ejecutivos y empresarios de estas empresas, los de Google. Steven Jobs, que él murió, él decía
que sus hijos máximo al día tenían que usar la tecnología 45 minutos. Y él decía que era más productivo que ellos estuvieran detrás de la tecnología, es decir, en la programación, que frente a ellos, porque eso los iba a embrutecer y a dañar muchas cosas al nivel neurológico. Ahora, si ellos que producen esto, ellos cogen a sus hijos y les restringen el tiempo de uso de estos aparatos, de esta tecnología, es porque ellos saben que eso a futuro trae consecuencias muy graves. Porque si yo produzco algo, yo quiero que mi familia lo tenga, pero si no es porque yo sé que es perjudicial para ellos. Y entonces, ¿sabe qué hacen ellos? Han colocado a sus hijos en colegios donde no haya tecnología, donde usen el pizarro, el tablero, con aún la tiza o el marcador, y no que utilicen estos aparatos con videobeam, donde todo se dé por internet. Ellos dicen que buscan esos colegios, en el lugar donde esté, donde esta parte de la tecnología se haya detenido. Y él dice, yo prefiero que mi hijo lea un libro físico a que lo lea a través de la internet. Porque es que todo está apuntando a que nosotros ya no tengamos nada, hermanos, sino que todo sea a través de la internet. Hoy los libros usted los descarga y usted los puede leer por internet. Y créalo, que pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Porque lo que se está buscando es que el ser humano cree una dependencia absoluta a la tecnología. Hoy día muchos no cargarán con la Biblia porque la Biblia ya está por internet. Pero se vuelve mucho más peligroso porque es más fácil que te cambien la versión y lo que Dios dice en su original y que te pongan lo que ellos quieran, y como no hay una veracidad y tú estás leyendo, esa es la Biblia, pero quizás hay muchas cosas que la van a cambiar porque usted cree que la ciencia es de Dios, pero el enemigo usa lo de Dios para dañar aún a su pueblo, hermano. Y nosotros tenemos que estar muy apercibidos. Hoy los esposos, hoy la familia viven juntos, pero cada quien por su lado. El uno está en el computador, el otro está en el smartphone, el otro está también en el otro smartphone, porque le compramos aún a nuestros hijos pequeños aparatos que, a mí, perdone, cada quien es autónomo en su hogar, pero que ellos no deben de tener, porque todo tiene su tiempo. Estos grandes empresarios, ¿sabe qué dicen? Mire, sus hijos deben aprender de la tecnología cuando estén más grandes, porque esto lo hacemos de una manera tan fácil que a cualquier edad usted lo puede aprender. Y él decía, Steve Jobs, ¿sabe qué decía? Que su hijo que estaba en primaria no tenía aparato, ni hacía las tareas en computador, y el que estaba en secundaria apenas estaba comenzando a conocer Google. Oiga, pero si yo leo esto y esta gente habla de esta manera, yo tengo que prestar oído, hermano. Hoy yo veo muchos padres que dicen, mira el niño de 2 años, viera cómo maneja la tablet, viera cómo maneja el celular, y para nosotros eso es un orgullo. Debiera tener miedo, hermano. Debiera tener pánico. Que los niños aprendan eso y la manera como lo aprenden, hermano. El niño hoy día desarrolla una habilidad, son muchos más chispas, como uno dice, que en la época nuestra. Y por cuanto son mucho más chispas, debemos saberle manejar estos aparatos tecnológicos, hermano, porque podemos estar dañando la vida de ellos y podemos sin querer y sin darnos cuenta estar llevándolo a que sean unos adictos a las redes sociales, hermano. Si usted busca en la internet, ya la adicción a las redes sociales está dentro del grupo de las adicciones que el ser humano padece. Antes era, no, es adicto a la droga, es adicto al alcohol, al cigarrillo, a los juegos de azar, a las máquinas, a ser comprador compulsivo, esas son adicciones. Pero ahora es adicto también a la tecnología. A la tecnología. Y nosotros como padres estamos contribuyendo en nuestros hijos
a que ellos a futuro sean unos adictos, hermano. Y que nosotros no podamos controlarle su vida en estos aspectos. Yo pienso que es hora que nosotros nos detengamos a pensar qué estamos haciendo, cómo estamos manejando el hogar. Yo creo que uno aprende a ser mamá en el ejercicio de coger, echa para acá, echa para allá, y no como que en la tranquilidad de dejarle a mi hijo un aparato para que él pase toda la mañana tranquilo. Tenemos que vigilarle qué hace y qué ve en esos aparatos. Por lo menos antes nosotros conocíamos los amigos de nuestros hijos, porque venían a la casa, pero hoy, ¿quiénes son los amigos de nuestros hijos? Son virtuales. No los conocemos. ¿Dónde están? ¿En dónde viven? ¿Quiénes son sus padres? Porque antes uno decía, mi mamá cuando, ¿quién es él? Voy para donde Irina. ¿Quién es Irina? Ella está aquí. Pero los papás vigilaban a uno quién eran las amistades y lo veía y dice, ese muchacho no me gusta. Mira cómo viste, mira lo que hace, mira cómo trata a la mamá. Ay, las mamás estaban pendientes, pero hoy no, mami, Víctor, ¿y quién es Víctor? Y si algún día ven a Víctor, es un mechudo que tiene unas expansiones así, unos huecos grandes en la oreja, que está todo tatuado. O sea, no sabemos quiénes son los amigos de nuestros hijos. Y nosotros no podemos entregarle la vida de nuestros hijos a las redes sociales, hermano. ¿Usted sabe cuántos matrimonios se han acabado por el Facebook? Muchísimos. Porque el muchacho se encuentra con la exnovia de hace 10 años, pero ya hoy está casado y tiene 3 hijos. Pero esa fue la que le tocó el corazón y comienzan a hablar. Si hoy como no hay respeto, si eres casado o no eres casado. Y entonces, ¿te acuerdas aquellos momentos, el día que fuimos a playa, no sé qué, no sé cuándo, le dice la muchacha que tú me diste un beso y el pelado enseguida, vamos a vernos en cualquier parte. Si antes existían los divorcios, hoy proliferan, hermano. Porque las redes sociales han llevado a ese estado. Leía un artículo donde un actor decía, yo no sé qué hacer porque el WhatsApp mío lo averiguan muchas personas y me mandan muchas fotos insinuantes las mujeres. Porque hoy la mujer ha perdido el pudor, hermano. Hoy la mujer se está vendiendo a través de las redes sociales, mostrando todo su cuerpo, todas sus partes, no le importa. Mujeres que le mandan fotos desnudas a un hombre, por favor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y los padres que están haciendo, pareciera que no estuviera pasando nada, pero mire, vea, yo tengo que regular y estar pendiente de la vida de mis hijos. Pero la semana pasada le decía, es por un tiempo, hermano, es por un tiempo que usted lo cimenta. Un día yo les decía que el árbol cuando es pequeño y usted le ve una rama maluca o que le ha caído algún parásito o algo, es más fácil que usted vaya la parta. Con la mano lo puede hacer, pero cuando ese árbol ha crecido y una de sus ramas, hermano, está dañada, usted no puede con la mano partirlo. Usted tiene que darle machete y machete y machete hasta que ella vaya cediendo y caiga. Es decir, que es mucho más duro. Usted tiene la vida de sus hijos allí en sus manos, hermano. Y nosotros tenemos que fortalecerlo a ellos. La tecnología es buena, pero si no la sabemos administrar, termina siendo algo dañino para nosotros, para la familia. Hoy los esposos se acuestan y cada quien con su aparato y el uno le da la espalda al otro porque cada quien está chateando con sus amigos. Se está perdiendo mucho tiempo, hermano. Ahora, si usted se preguntara, cuando usted se sienta en el computador o coge un aparato, ¿cuántas veces entra a las redes sociales? Hágase esa pregunta. Si usted entra esas 10 veces, usted está siendo un futuro adicto a las redes sociales. Ahora, hay gente que utiliza el Facebook, da pensamiento, habla de la paz. ¿Usted cree que usted va a arreglar el mundo con lo que dice? Y lo más bueno es que hay un grupo de gente leyendo todas esas cosas que son vanas
Y perdemos mucho tiempo en eso. Perdemos mucho tiempo en las redes sociales. Usted tiene que autoanalizarse y preguntarse cuántas veces al día yo entro a las redes sociales. Cuando hablo de redes sociales estoy hablando de Facebook, del Twitter, estoy hablando de el WhatsApp. Ahora hay uno y que NAP, los jóvenes que están aquí, están en nada. ¿Cómo se llama? NAS. Y habrán un pocotón. Habrán un pocotón. Ahora, usted analícese, cuando usted tiene el aparato, ¿cuántas veces al día entra a WhatsApp? ¿Cuántas veces al día entra a Facebook? ¿Cuántas veces al día entra a alguna de estas redes sociales? ¿Qué trata de buscar allí? ¿Qué trata de mostrar? ¿Qué trata de ver? Alguien me decía que era una exageración lo que un día el pastor decía frente al Facebook. Porque no es que uno entrara ni a chismosear, ni a mirar, que bueno, eso era algo que Dios le había dado a él. Pero si Dios le da algo a alguien y esa persona lo dice a un pueblo, es porque Dios quiere evitar que la gente se contamine. Porque sin darnos cuenta, el Facebook es una herramienta en la cual a muchos los lleva al chisme, a la murmuración, a querer enterarse qué está pasando el otro. Está viviendo el otro, en qué condiciones está, para después ir y hablar con el otro. Está llevando a destruir muchas relaciones. Porque mire, esto es ventajoso. Antes, para yo comunicarme con alguien que estuviera en otro lugar, tenía que enviarle una carta y esperar que recibiera la carta para esta persona otra vez escribiera y me la mandara. Ahora no, yo escribo algo y en cualquier lugar del mundo me responden. ¿Eso no es beneficioso? Claro que sí. Pero cuando algo que es beneficioso se vuelve en algo incontrolable para mí como ser humano, deja de ser beneficioso. Y eso es lo que yo me tengo que poner analizar en mi vida. Eso es lo que yo tengo que mirar, qué estoy haciendo. La Biblia dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará, y vaya que ha aumentado. Bill Gates se propuso en los años 80, cuando salieron los computadores, que todo el mundo no podía tener computador, crear un sistema para implementarlo dentro de los computadores. ¿Y quién es Bill Gates hoy? Es un hombre muy reconocido, es un hombre que ha hecho mucho para el avance tecnológico con su software, pero vaya y pregúntele cómo manejan sus hijos estas cosas. Son muy restringidos, hermano, son muy restringidos. Es bueno que los hijos aprendan la tecnología, pero sabérsela restringir. Sabérsela restringir. Cuando yo leí el caso de esta muchachita que le conté, eso pareciera que fuera un cuento, una historia, una fábula, pero esto es real. Y no solo en ella, sino en muchas otras personas que no pueden andar sin su celular. Y los papás hacen compras desorbitantes en darle el último aparato tecnológico. Estas personas le compran a sus hijos aparatos normales. ¿Y sabe qué decía uno de estas personas? Que un día un muchacho fue a recibir unas clases de religión y el profesor le dijo, hoy no va a haber clase de religión porque el aparato se ha dañado y no nos han enviado lo que yo tengo que darles hoy. Y entonces alguien decía, ¿será que para enseñar de Dios se necesita de la tecnología? Porque aún los profesores se han acostumbrado tanto a no trabajar y a que todos se lo den, y si el aparato se dañó, ya no hay más nada que hacer. Porque a eso nos está llevando. Usted sabe los problemas físicos que está trayendo el que el niño sea sedentario. Obesidad desde pequeño, claro, porque comen sentado, ¿verdad? Todo el día sentado jugando, después otra vez comen y no tienen actividad física. Como antes. Antes uno veía a los muchachos jugar en las calles, fútbol,
timbol, la lleva, 4, 8 y 12. Y eso era bonito. Y por lo menos usted se asomaba y veía, ya está mi muchacho jugando. Y llegaban todos derretidos, claro, en la época mía todo el mundo era flaco. Porque todo lo que usted comía, usted lo quemaba. Pero hoy comen, ¿dónde lo queman, hermano? En los dedos, por favor. Hoy yo me he montado en ascensores donde la gente viene, yo digo que más adelante irá a salir una enfermedad aquí del cuello. Donde la gente entra al ascensor y va así, ni saluda ni nada. Hay muchos vecinos de edificios que ni se conocen porque es que andan todo el tiempo así, enterrados en su aparato, hermano. Algo tiene que pasar en los dedos. Eso tiene que traer un detrimento físico en nosotros a futuro. A futuro de pronto todo el mundo andará con la cabeza así, hermano, y con los dedos entumidos, yo no sé, pero eso tiene que traer algo, hermano, que perjudique nuestra salud. Usted sabe lo que es estar todo el tiempo ahí, dele, que dele, y dele, que dele, y yo veo una agilidad. Hermano, cuando yo escribo tengo que borrar un poco de veces porque me sale una letra, la otra letra, o sea, pero yo veo que ellos hacen... Y a veces nosotros nos alegramos porque como el niño es chiquito y él sabe, no, pero él tiene, no, mi hermano, más bien póngase en síntoma de alarma, porque esto no debe estar pasando. Entre más tarde sus hijos aprendan de tecnología es mejor. Yo conocí un niño que decían que tenía problema de autismo. Y todos apuntaban a decir que sí, porque era que cuando escuchaba los disquitos, la música que colocaban, él daba vuelta sobre sí, daba vuelta, y se aislaba. Pero cuando descubrimos era que desde los 8 meses lo habían habituado a la tablet y a los smartphones. Entonces, claro, cuando él escuchaba esos muñequitos, él se creía un muñequito de eso ya. Y él daba su vueltica, y comenzamos a trabajar en esta familia. Y a decirle, evite que su hijo esté con estos aparatos. Póngalo a jugar fútbol. Póngalo a hacer algo en que ellos quemen energía, que brinquen, que salte. Mire, vea, si usted va a ser mamá, sea mamá, pero verdaderamente mamá, hermano. Donde usted corra, ay, mira, el pelo se me va y usted lo coge. Pero hoy ya ni se montan en la mesa, hermano. Hoy están en la mesa jugando los smartphones. Pero cuando usted tiene un hijo que usted está cocinando y él se te montó allá en las escaleras y te va y lo coge, mi hijo, uno ya no quiere vivir eso, pero eso es lo bonito de ser mamá, hermano. Pero ya se ha perdido, el niño está callado todo el día. ¿Dónde está? Allá en el cuarto, con el aire acondicionado, tiene la tablet, tiene el televisor, el computador en un lado y el smartphone en el otro. Por favor. ¿Qué clase de hijos estamos dando a futuro, hermano? ¿Ah? Métalo en un equipo de fútbol, métalo en algún deporte, hermano. Yo conozco un niño que todo el mundo brinca y él no brinca, ¿por qué? Porque no puede. Está gordo, no sabe, pero a todo el tiempo anda, yo quiero tableta. Ya no piden los muñecos, hermano. Ya no piden el carrito a control remoto. Ya no piden el robot. Ahora de regalo de Navidad piden es un smartphone, una tablet, último modelo, un niño de 2, 3 años. Y nosotros le damos esos regalos, hermano. Estamos actuando muy mal. Y uno dice, no, wow, ellos conocen, mi hijo inteligente. Lo estamos llevando a futuro, a que no sean inteligentes, hermano. Yo siempre le he dicho a mis hijos, mire, la tecnología usada así en demasía tiene que embrutecer. Eso tiene que embrutecer. Y cuando yo leo todas estas informaciones, yo los llamo y les digo, yo quiero que ustedes vean y vengan y lean, que yo no estaba lejos de la realidad. Por eso es que hay muchos niños con tanta comportamiento, atención dispersa. Es por eso, hermano. Antes lo había, pero ahora prolifera, hermano. Por eso. Porque es que es lo más fácil, hermano. Usted sabe tener 2 muchachos llorando. Yo le doy la tabla y que dejen de llorar. Si yo estoy en una visita y el muchacho está molesto, ¿qué es lo más fácil? Ay, coge el celular y ya él se queda quieto. Y nosotros nos sentimos quietos. No, pero debes preocuparte.
A los niños hay que restringirle, hermano. Día de semana, no hay tablet, no hay computador si no es para tarea y no hay nada, hermano. A veces mis hijos están en el computador, en Kevin, y entonces yo le digo, estás mucho tiempo en eso, estoy haciendo una tarea. Y el papá le dice, quiero que las tareas las hagas en el computador. Porque ahora con el cuento que ahí en los teléfonos eso inteligente, tú haces todas las tareas, tú mandas por internet, ahí pueden andar todo el día. Entonces no, las tareas aquí se hacen en el computador. Que uno vea en grande, hermano, uno no ve ahí ese aparato, ellos están ahí si estoy haciendo tarea. Pero uno que va a saber si están haciendo tarea, hermano. Entonces las tareas es en el computador. Antes, cuando a uno le ponían una tarea, uno iba todo el barrio a buscar una enciclopedia o un libro que tuviera la tarea. Ay, mami, no lo encontré, ve donde fulanito, por eso es que uno andaba flaco. Y no lo encontró allá, ve donde sultanito, que allá. Y uno recorría toda la cuadra buscando un libro, hermano. Y después, si era máquina, hermano, a coger la máquina, a escribirlo. Y donde te equivocaras, y si la señora decía sin un error, brrr, a volverlo a hacer, hermano. Y si era mano, hermano. Pero hoy no, hoy entra en Google. ¿Cómo? ¿Ah? Sí, cualquier tarea que le hayan puesto, copy, pega, ni siquiera la adornan, le dan una idea, redondean, no, copy, pega, se va al punto, la coma donde no hay cualquier explicación que alguien hizo y también se va ahí. Eso nos está embruteciendo, hermano. ¿De qué vale que la ciencia aumente si nosotros nos estamos embruteciendo, hermano? ¿Ah? Porque eso es lo que está pasando. Hoy, en las universidades, ¿sabe qué están haciendo? Un examen, le toman foto al examen, se lo mandan al otro, esta respuesta no me la sé, bueno, aquí va, Oye, y los profesores dejan que ellos usen sus teléfonos. Así, están saliendo muchos profesionales, entre comillas, malos, hermano. Cuando yo quería tener a Kevin, fui donde un médico, ese médico era una eminencia, doctor Valiente Cabeza, y yo le dije, doctor, yo quiero ya tener familia, pero recomiéndeme usted un médico, porque él era un médico muy reconocido, era un médico, tenía ojo clínico, él nada más te veía y te decía lo que tú tenías sin revisarte. Y yo quería tener hijos, y yo le dije, doctor, yo quiero que usted me recomiende un ginecólogo bueno. Yo en ese entonces tenía medicina prepagada. Entonces yo le llevé el listado de todos los ginecólogos. ¿Y sabe qué me decía él? Se copiaba en todos los exámenes, no vayas para allá. Le gusta más la plata. Y me comenzó a dar una referencia de médicos que yo decía, Dios mío, entonces, ¿a cuál médico yo voy? Y el que me recomendó me dijo, es entregado a su profesión, él es bueno, ese va a ayudarte en todo, y yo me fui corriendo para allá porque creía su voz. Pero hoy día la mayoría de profesionales, hermano, deja mucho que pensar. Pero es por eso. La tecnología ha ocupado muchos espacios en la vida de los jóvenes. Y si nosotros no los controlamos, hermano, a futuro no sabemos qué va a pasar, hermano. ¿Qué va a suceder con esta humanidad? Las mujeres han llegado a un estado de detrimento tal que no les importa mostrarse, venderse, hermano. Antes, cuando a uno lo enamoraban, eran carticas. Yo estoy llena de cartas, hermano. Claro, del pastor o yo. Me mandaba esquela. Él cogía un día y me llamaba y me decía, busca debajo del teléfono. Y yo ahí encontraba un papelito. Te quiero mucho, pero ahora busca detrás del cuadro. Y a mí me ponía en toda la casa a buscar, yo iba detrás del cuadro. Y cuando iba detrás del cuadro había otro mensaje de amor y me dice, ahora busca en tal lado. Eso era lindo, hermano, pero ahora ¿dónde busco? En el WhatsApp. Eso era emocionante, porque uno dice, ay, ¿qué me va a decir lo otro? ¿Qué me va a decir? Pero ahora en el WhatsApp todo, hermano. En el Facebook te mandan a decir todo.
La gente coloca, mi amor, yo te amo, y todo el mundo está leyendo de que tú la amas. Eso es algo como de él y mío, hermano. Nadie tiene que enterarse de tus sentimientos, ni de lo que tú sientes, ni nada. Eso que lo sepa él y tú, solos. Pero todo el mundo sabe. Hay gente envidiosa. Hay gente que entonces profiere maldición porque como tú eres feliz y ellos no son. Porque ahí encontramos de todo, hermano. O sea, ya la vida privada, a través de las redes sociales, ha dejado de ser privada para ser pública. Y la gente se ventila todo, estoy empavado, me ha ido mal, estoy sin trabajo, o sea. Y lo más increíble es que hay mucha gente, seguidores de esas banalidades, hermano. Perdiendo el tiempo, hermano, cuando estamos en tiempos finales, donde hay que buscar de Dios, donde hay que entregarse a Dios, donde hay que ver a qué muero yo, hermano, porque la tecnología me lleva a muchas cosas de la carne, y yo las cosas de la carne, yo tengo que morir porque Dios manda que yo ande en el Espíritu. Amén. Y lo más tremendo de todo es que cada quien tiene su clave en la casa. Y he escuchado a muchos padres decirme que los hijos le dicen, esto es privado, y yo no te voy a dar la clave. Atrevido que es, hermano. Porque es que la clave de tu hijo, tú la tienes que tener. Cuando él salga de la casa y se autosostenga, bueno, es diferente, pero mientras está en la casa, mis hijos hacen lo que yo diga, hermano. Lo que papá diga, no lo que ellos dicen. Pueden estar trabajando, pero están dentro de la casa y quien manda es papá y mamá y se hace lo que ellos dicen. Entonces los esposos también las claves, tú no la puedes saber, pero ¿por qué? Si son una sola carne, y la sola carne hemos aprendido que no es en la cama, la sola carne es que yo todo lo de él, yo lo tengo que saber y todo lo mío él lo tiene que saber. ¿Por qué yo voy a tener una clave que él no sepa o ella no sepa? Algo tendrá allí debajo de cuerda, hermano. Porque la mujer se pone en síntoma de alerta. Y por eso es que muchas, cuando él se va a bañar, entran corriendito al cuarto y cogen el WhatsApp para ver con quién están hablando. Y entonces se enteran de muchas cosas. O a veces él, porque yo digo que la tecnología atrofia el cerebro, entonces él le va a mandar el mensaje a la que no era y se la manda a la esposa. Rosa, te quiero mucho, no sé qué, y vamos a ver que es la esposa, que no se llama Rosa. Y muchos matrimonios se han destruido, hermano. Amén. El pastor y yo tenemos un solo celular, hermano. A nosotros nos preguntan, ¿cuál es el celular suyo? 310-844-2547. Y el usted, pastora, 310-844. Y la gente lo anota, pero es el mismo. Porque no debe haber secreto, hermano. Y si yo estoy en Dios, mucho menos, hermano. Porque yo tengo que partir, que yo no voy a engañar a mi esposo, ni a los padres, yo estoy engañando es a Dios. Y si yo engaño a Dios, yo pierdo todo en esta vida, hermano. Pierdo todo. Porque cuando yo conozco a Dios, yo tengo que vivir para Dios. Morir al mundo, vivir para Dios, hacer todo para Dios. Y si yo hago todo para Dios, yo haré el bien a todo el mundo, porque Dios siempre quiere que nosotros hagamos el bien, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos avances tecnológicos, hermano. Saberlo controlar. Los niños chiquitos que están aquí, hermano. Contrólele esa parte a sus hijos. No vean esos aparatos como algo de entretención, hermano. Eso va minando en el cerebro de los niños. Yo me acuerdo que mi hijo, el pequeño, veía mucho los Power Rangers en la televisión. Y un día en pleno culto, aquí cuando estábamos en la tienda, la sala era el área del culto, pero existían los cuartos y él estaba durmiendo. Y en el momento de la alabanza, yo digo que él tuvo una liberación. Él comenzó a gritar y yo entro al cuarto y lo veo gritando y me dice, ahí está. Pero yo miraba y decía, pero ¿está qué? Aquí no hay nadie, aquí está Dios.
ahí está mami, ahí viene, ahí está, y gritaba. Yo llamé al pastor, yo me angustié porque él veía algo real. Y de repente el pastor le dice, pero ¿qué estás viendo? Los Power Rangers, mami, vienen a donde mí, mami, me van a hacer daño. Mire, yo cogí todo eso y se lo quité, hermano. Televisión, habían unos muñequitos que salían en unos yogures chiquitos, todo eso se lo boté. Porque todas esas cosas hacen daño en el cerebro de los niños, hermano. Todo eso, hermano. Todos esos muñecos. Un día escuché a alguien decir, los dibujos animados están enseñando a mis hijos. Hermano, no sabe el error tan grande que es que un dibujo animado enseña a tu hijo, hermano. Porque quien debe enseñar a los hijos eres tu papá y tu mamá. Porque cuántos dibujos animados no hay irreverentes donde deshonran aún a Dios, hermano. Porque los Simpsons le indicaban a los hijos que no honraran a Dios. Y todos esos muñequitos están allí metidos en la tecnología, hermano. Y todos los niños lo colocan, lo ponen, y eso es lo que les van enseñando, hermano. Así que debemos mirar qué estamos haciendo, y yo quiero que usted hoy se autoanalice si usted se está volviendo en un adicto a las redes sociales. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús.